Está con nosotros Piero Corbeto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Qué ha pasado? La República el sábado abrió edición con que se cae la tesis del fraude, porque la Fiscalía ha empezado a archivar todas las denuncias de fraude o de fraude en mesa, era el término que utilizaba o que utilizó en los primeros días de pasado de la segunda vuelta electoral Keiko Fujimori y un grupo de estudios jurídicos, se habla de hasta 40, empezaron a buscar el fraude en mesa y encontraron que las firmas que habían hecho los miembros de mesa en las actas decían que no eran sus firmas y que habían sido falsificadas. En todo ese proceso de denuncia se paralizó la proclamación, se presentaron los casos en la OMPE en primera instancia, perdón, en el jurado, ¿no? En el jurado, jurados electorales especiales rechazaron los pedidos, algunos subieron en apelación, el Jurado Nacional de Elecciones los desestimó, pero le dijo a la OMPE, usted corra con el tema de la proclamación, pero le envió la documentación, esto hay acá, bueno, se lo pasamos a la Fiscalía. La Fiscalía descentralizadamente ha ido viendo los casos, le ha ido a tocar la puerta a la gente. Oye, ¿tú estuviste en la mesa? Claro, hasta selfie tengo, ¿no? En mi mesa. Y les han empezado a archivarse los casos. ¿Cómo queda todo esto luego de que a Piero Corbeto lo agredieron en un club en la capital de la República? ¿Cómo queda toda esta situación de la democracia en el país cuando había una señora como Lourdes Flores que le decía Piero o no te robes las elecciones? Estamos con Piero Corbeto que hoy creo debe darnos una opinión acerca de lo que está sucediendo con los archivamientos de la Fiscalía. Piero, ¿cómo está? Un abrazo desde Tacna, gracias por acompañarnos, muy agradecido de que esté con nosotros. ¿Cómo ha tomado esas noticias que han empezado a conocerse de que no hubo fraude en mesa y que la tesis esgrimida, empezando por Keiko Fujimori y sus aliados, era una tesis falsa, mentirosa, no real? Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a tu público muy valioso en Tacna. Espero poderte ver pronto. Vamos a estar, espero pronto ahora para las internas. Sí, mira, lo hemos recibido con la tranquilidad del deber cumplido, ¿no? Nosotros en todo momento hemos dicho, y lo hemos dicho en tu cabina, además, que agradezco la gentileza que me has recibido, que hicimos unas elecciones seguras y tranquilas, limpias y transparentes, ¿no? Creo que nosotros hemos elevado el estándar de calidad internacional de las elecciones en el Perú. Y creo que no solamente lo decimos nosotros, ¿no? Lo han dicho todas las misiones de observación que han venido al Perú, OEA, Unión Europea, de otras, UNIORE, y además lo han reconocido de manera pública, de manera muy importante, por supuesto, el Departamento de Estado norteamericano, las cancillerías de Inglaterra, de Canadá, de la Unión Europea, ¿no? A nivel internacional no cabía ninguna duda de que había sido una elección limpia y transparente. Sin embargo, el discurso de la mentira, el discurso del fraude, el discurso basado en intereses particulares, no en el interés mayor que es nuestro país, caló en un sector de la población que, como tú lo sabes mejor que yo, tú eres comunicador también, somos colegas, sabes perfectamente que el ciudadano y la ciudadana cree lo que en muchos casos le conviene, ¿no es verdad? O desea. Y lograron generar a un grupo de personas que, creo yo, mal informadas, terminaron erosionando la democracia, ¿no? Y poniéndola en una situación de jaque, por hablar en términos ajedrecistas, muy grande, ¿no? Fueron momentos muy difíciles, pero como tú bien has señalado, esto ya ha comenzado a revertirse, ha comenzado el Poder Judicial y el Ministerio Público a archivar las denuncias. Es solo el inicio, es todavía faltan, calculo yo, algunos meses para que esto cierre, y espero que con ese cierre se cierren también las heridas en nuestro país, ¿no es verdad? Creo que no entendemos que discrepar no ser enemigos, ¿no? Y tenemos que ser más tolerantes los unos con los otros.
¿Cuál es el daño que se le ha hecho a la democracia por parte de estos sectores políticos, periodísticos también en nuestro país? Porque no solamente se trata de los políticos, es su influencia en los medios. Yo me acuerdo de un famoso, tristemente famoso criptólogo que apareció en la televisión, o sea, para ser cómplices de una charada que presentaban en los medios de comunicación. Bueno, yo creo que la erosión ha sido grande. Yo creo que la democracia en el Perú ha sido sometida a una presión nunca antes vista, ¿no? Creo que por suerte y gracias a sectores de la prensa como tú, Tacna y otros también, que siempre entendieron que los resultados les podían gustar o no, pero que eran los resultados y que la democracia es eso, ¿no? Es respetar a quien gana y respetar a quien pierde, por supuesto, ¿no? La situación creo que ha sido muy compleja, pero creo que al final, el final es un final feliz, ¿no? Porque a pesar de todo, el resultado se prevaleció, a pesar de todo, la mayoría pudo votar, votó de manera libre, los resultados y las resoluciones del jurado así lo han verificado, igual que las misiones de observación. Lo que me preocupa, te confieso, mirando hacia el futuro inmediato de esta historia tensa, muy tensa, pero con final feliz, es lo que puede suceder ahora en las elecciones subnacionales de octubre, ¿no es verdad? Porque ya no es una elección nacional, ahora vamos a tener casi 2.000 elecciones en simultáneo, si tú sumas distritales, provinciales y regionales, ¿no? Entonces, me preocupa que en algunos lugares, algunos malos perdedores hagan suyo este discurso, la mentira, y pongan en cuestión los resultados. Y tengamos incendios, agresiones, violencia en determinados lugares, ¿no? Tú sabes mejor que yo que las elecciones subnacionales, las regionales y las municipales, son las que históricamente más violencia han presentado en el caso peruano, ¿no es verdad? Creo que el combate al golondrinaje que ha hecho Reñeque y que sigue haciendo de manera magnífica han ayudado a que esto se controle, pero las disputas entre grupos, entre familias, ¿no es verdad?, en los lugares más pequeños, todo esto complicado por el canon y el manejo de recursos, y también por actividades ilícitas, narcotráfico, tráfico de personas, contrabando, minería ilegal, ¿no es verdad?, tala ilegal, hacen que los escenarios de conflicto se puedan potenciar con miras a la elección, y eso me preocupa mucho. Tienes toda la razón, porque, a ver, sectores políticos generaron esta campaña de fraude en mesa que no tenía ninguna prueba con lo que les pedíamos a ciertos personajes cada vez que los entrevistábamos sobre este tema, que era muéstrenos una prueba del fraude y nos seguían, serán presentadas en su momento, se entregarán a las autoridades, viajaron hasta la OEA y hoy la noticia, meses después, quizás 7 meses después, para el octavo de repente, se cae toda con los archivamientos de la fiscalía, cuando ya el jurado las había bajado, pero había habido toda una campaña de varios meses de medios de comunicación y políticos hablando del fraude y metida en la cabeza de los peruanos. Cómo la OMPE recupera imagen ante el Perú cuando esta noticia sale en la República, los demás dicen, eso ya se sabía, ya Castillo es presidente, pero vale la pena, oye, espera un ratito, recapitulemos qué pasó acá, porque la OMPE ha sido dañada, le han malogrado la imagen de una institución transparente y va a continuar haciendo otros procesos electorales, y ahora, como dices tú, viene el de provincias, y llega en anteriores, en los cuales tú no has participado, pero por ejemplo acá en Tacna, había resultados muy pegados donde, y porque son pequeños distritos o provincias, ¿no? Donde se pega la cosa y fraude, y oye, les dices, confíen en la OMPE, revisen sus actas, nos ha pasado la elección pasada acá en Tacna con un distrito, revisen sus actas, que sus partidos hagan la contabilidad, ahí están los resultados, no, es fraude, me han robado. Y eso puede replicarse ahora
en todo el país, donde los nacionales con esta experiencia también van a intervenir en las regionales y van a querer, como lo dices tú, incluso lo decimos permanente en la radio, mucho de la doctrina, del lineamiento político se ha perdido y es el interés por llegar a un puesto o un cargo público en regiones, por ejemplo, como la de Tacna, donde hay mucho cano, ¿no? U otros financiamientos de campaña que no son tan transparentes, tan santos, ¿no? Entonces, ese daño, esa imagen de la OMPE, ¿cómo piensan ustedes trabajarla y recuperarla? Sí, mira, en principio aprovechando espacios y oportunidades como la que tú nos brindas y fundamentalmente informando. Yo creo que hay tres formas de recuperarlas: informando, informando e informando. No, no queda otra. Creo que hay que hacer un acto de contrición acá, un mea culpa, respecto de que hay muchas personas que no necesariamente conocen diferencias que para nosotros son básicas en procesos electorales, pero que la gente no conoce. Mm, Yo creo que en esta etapa hemos, por ejemplo, lanzado un semanario electoral, que son 5 pepitas que lanzamos los lunes, sobre el proceso que estamos llevando a cabo mm, y informando, ¿no? Y comunicando y generando confianza. Nosotros somos administradores de confianza, no solo somos administradores electorales, ¿no? Entonces tenemos que trabajar muy de la mano con los medios de comunicación, con los mm. líderes de opinión y poderles hacer llegar la información que permita que la ciudadanía se informe, tener una masa crítica informada, que conozca del tema electoral y acercarnos a los partidos, ¿no? Nosotros ahora venimos trabajando de la mano con las organizaciones políticas. Es bueno compartir que nos encontramos en un momento muy importante del proceso electoral que Ujú. ya se inició, en donde entre el 15 y el 22 de enero las organizaciones políticas tienen la obligación de convocar elecciones y comunicarle a la OMP la convocatoria para ver si van a una elección directa o indirecta, si van a votar de manera directa o a través de delegados, cuál es su cronograma, en fin. Y son 200 organizaciones políticas que nosotros calculamos que se inscriban, que vayan a participar en el proceso electoral, y hasta ayer, a la hora que salí de la oficina, teníamos en una de Pasco y una del Callao, que habían presentado su convocatoria y solamente tienen hasta el día sábado. Por eso aprovecho la oportunidad que tú me brindas para que las organizaciones políticas, los movimientos regionales de Tacna, que son varios, ¿ah? Es un número importante, puedan cuanto antes realizar su convocatoria a sus elecciones internas y comunicarle de inmediato a OMPE para poder seguir trabajando de la mano en cualquier ¿Hasta cuándo tienen asesoría. plazo las organizaciones para convocar a las internas? Convocar y comunicar a la OMPE hasta el día 22 de enero, Ya. Fernando. Em, elecciones internas, que era lo que habíamos conversado en entrevistas anteriores, porque se quería abiertas, ahora van a ser internas. Elecciones que son, y disculpan mi falta de conocimiento en este tema, así hay un solo candidato. Sí, sí, nosotros lo que instamos a los partidos, van a ser más o menos 200 organizaciones políticas. Cada organización política va a elegir a sus candidatos según sus reglamentos y sus estatutos, ¿no es verdad? OMPE va a organizar la elección, el jurado va a hacer fiscalización y va a hacer justicia electoral y RENIEC va a hacer los padrones, algo similar a lo que sucedió en noviembre y diciembre del 2020 para las elecciones generales. Lamentablemente, a pesar de lo que nosotros hemos querido y el jurado RENIEC también ha sido imposible hacer primarias porque se concibió la norma, pero lamentablemente esa concepción no aterrizó en un cronograma electoral. Entonces el cronograma estaba diseñado para elecciones en octubre, primer domingo, y no había forma de incluir un hito más de la elección. Por eso no, una elección más en medio del cronograma. Hay que trabajar con el Congreso en eso. Me disculpas. Y en Y esa, sí, y esa votación que se hace es de acuerdo a un sistema, o sea, ¿todos votan o puede ser en asamblea también como era antes? no, 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 la mano alzada de la asamblea ya no Ajá, existe. Tienen que ir a un ya, lugar que define la OMP, en una ya. mesa que va a ser conformada por afiliados y Y van los afiliadas del afiliados partido, del partido a votar. y ellos votan. Pero aquí Organización es fundamental, regional. Ujú. así es, y es fundamental, Fernando, la oportunidad que me brindas para contarle a todo tu radio escuchas de Tacna y a la gente que está viendo por redes sociales también,
le agradezco mucho esta oportunidad, para contarles que instar, no solamente que cumplan con la convocatoria y nos la puedan entregar antes del sábado 22, que es fecha final, no va a haber prórroga, o sea que el que no presenta la convocatoria y hace su convocatoria hasta el sábado 22 y nos comunica, no va a participar en el proceso. Este proceso nosotros lo estamos organizando, van a participar cada afiliado y afiliada del movimiento regional del partido, va a votar. Y lo importante acá es compartir con ustedes e invocar a los partidos a que promuevan la participación de sus afiliados y afiliadas. En las internas anteriores la participación fue de 4.8 del total del padrón, convocado, alrededor de 1,5 millones también. Entonces nosotros esperamos que en esta oportunidad podamos movilizar mucho más gente, ¿no es verdad? Mucho más afiliados y afiliadas. La responsabilidad es de la organización política, no es de OMPE. OMPE entrega todo el tema logístico, administrativo, pero quien levanta las mesas porque tiene que poner a los miembros de mesa y quienes convocan a los electores y electoras son los movimientos regionales y los partidos políticos, ¿no? Entonces, es importante que puedan promover la participación y también es importante que puedan facilitar la competencia. Nosotros estamos convencidos que si hay competencia al interior de las organizaciones políticas, va a haber lógicamente mayor participación. Entonces, por favor, que faciliten las organizaciones políticas el que los afiliados puedan resolver de manera democrática quién va a ser sus candidatos. Y también instarlos a que presenten a lo mejor que puedan presentar, a lo mejor que tenga, porque el Perú necesita a los mejores gobernantes, ¿no es verdad? Y desde las elecciones subnacionales es donde se comienzan a formar, a forjar, a fortalecer los liderazgos. Entonces, esta es una linda oportunidad que tienen las organizaciones políticas, movimientos regionales y partidos políticos para demostrarle al país, uno, que tienen capacidad de movilización de sus afiliados. Dos, que promueven la competencia electoral al interior de sus partidos, que no son partidos con dueño, son partidos que promueven la democracia, ¿no es verdad? Y tres, es la gran posibilidad, el gran escaparate, ¿no? Para presentar a sus mejores candidatos en el interés de que existan los mejores gobiernos, tanto regionales como nacionales. ¿Y ya tienen fecha para ese día de votación de las internas? Sí, va a ser en mayo, son 2 días. Mayo, así es, son 2 días, un primer domingo. O sea, van a ser, el 5 de enero se venció el padrón. El 22 de enero se vencen los candidatos en las internas. Y para, entre mayo, el 15 y 22 tienen que presentar, ¿ya? Entre el 15 y 22 tienen que presentar, cada partido político tiene que presentar su convocatoria de elección. ¿Ya? En la convocatoria es importante porque tú fijas, Fernando, el cronograma electoral interno, fijas los requisitos, fijas si vas a hacer una elección directa o indirecta, y defines el ámbito o la circunscripción. Y esto es importante, porque, por ejemplo, cuando uno analiza el tema de quienes participan y quienes van a ir a votar, en muchos casos los movimientos regionales y los partidos no tienen presencia en todos los distritos. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué haces? Tú defines, bueno, como no tengo presencia en todos los distritos de la provincia, ya, en la provincia se elige a los candidatos provinciales y a los candidatos de todos los distritos. Entonces, esa es la definición que tienen que hacer los partidos y con eso nos van a ayudar a llegar de la mejor manera a la elección. Es bueno y si un partido dice voy a hacer mi elección interna en todos los distritos, en el mismo lugar, ¿la OMB tiene la capacidad de estar en todos los distritos, en cada partido? Nosotros hemos proyectado que podemos poner mesas en 1.400 distritos, pero aquí hay que ser actores que tienen que tener cada partido en cada distrito para poner mesa. La primera elección interna el 15 de mayo y la segunda elección parte de delegados aquellos que han elegido la modalidad indirecta. Entonces el 15 y el 22 van a ser los días de las internas. Entre el 15 y el 22.
15, primera jornada, 22, segunda jornada, los dos, 15 y 22 de mayo. El 15 de mayo van a ir a votar todos de mayo. Todos los afiliados de todos los partidos políticos y movimientos regionales van a ir a votar el 15. Ya. Un grupo va a elegir de manera directa a sus candidatos, otro grupo va a elegir a sus delegados. Los que eligen delegados, el día 22, esos delegados van a elegir a sus candidatos. Ya. Entonces, básicamente, la universal es el 15, pero bajo metodologías, o elijo candidato directamente ahí, quienes lo decían así, o quienes van a escoger delegados, se escogen delegados, pero se vuelven a reunir ya los delegados para el 22. Esa es un poco la metodología, ¿así estamos? Así es, ya, exactamente así. Perfecto. Así estamos. Ya, el 15 de mayo van todos los afiliados y afiliadas. Muy bien. Piero, para ir cerrando solamente, ¿y cómo queda luego de toda esta situación el tema personal y familiar de las agresiones que sufriste? ¿Tomas alguna acción con respecto a esto? Yo recuerdo que incluso te querían separar del Club Regatas. Tú decías que el club era más grande que los socios o la directiva actual. ¿Cómo queda eso, el de tu familia que también te acompañaba en esos momentos? Como dice alguna persona, nos decía en el momento, el actuar de ciertas personas que incluso se presentan como las más, digámoslo, educadas, ¿no? Que tienen privilegio para llegar a una educación, el comportarse de esa manera de agredirte en ciertos puntos o insultarte en la calle. ¿Cómo queda todo eso? Bueno, el agresor ha sido sentenciado por el Poder Judicial. ¿Ah, sí? Fueron 6 meses suspendida y una reparación civil de 350 soles. Aceptó después de varios meses. En el club me suspendieron por lanzar el tuit. Me acusan de me responsabilizan de haber dañado la imagen del club. Yo no voy a volver al club en lo inmediato porque no es un espacio seguro para mi familia ni para mí. Y bueno, creo que en lo personal he tenido el apoyo de mi esposa, de mis hijos, mis hermanos, mis padres y de los amigos que quiero, que me quieren, y eso me ha permitido salir adelante. Creo que la gran lección es que en estos momentos de erosión de la democracia, donde la democracia está en juego, los funcionarios electorales no nos hemos arrodillado ante las presiones, nos hemos mantenido de pie y así vamos a continuar, ¿no? Creo que ha sido una gran lección de vida y una gran lección profesional. Yo saco grandes aprendizajes de este tiempo, tanto en lo personal como en lo profesional. Gracias y mi compromiso se fortalece. Gracias por acompañarnos. Gracias, un abrazo. Fuerte abrazo.